quiero hablar sobre el tema ¿por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento? Ya he estado predicando muchas veces esta enseñanza, pero sí quiero hablar un poco de ella y desarrollarla de manera más profunda en las otras sesiones. Siempre surgen estas preguntas cuando estoy dando clases en la universidad por algunos alumnos o con muchas personas que son escépticos, algunos agnósticos, ateos, y lo primero que dicen: no existe Dios, porque si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué las pestes? ¿Por qué las pandemias? ¿Por qué tantos fenómenos naturales, tantas catástrofes, tantos tsunamis en el cual mueren millones de personas? Estas preguntas siempre las formulan personas que quizás no creen en Dios o no les interesa, son agnósticos, son escépticos, son ateos. Y a veces en el mismo pueblo de Dios, en el mismo pueblo cristiano, también existen las dudas. Se preguntan: ¿por qué tuvo que pasarme esto a mí? ¿Por qué tuvo que pasarme esto, esta tragedia o esta situación el cual estamos viviendo? Por ejemplo, ahorita en Nicaragua han habido familias casi, podríamos decir, varios miembros de la familia han muerto por causa del virus, del COVID-19. Y a veces dicen: ¿será que Dios no está con nosotros? Aún dentro del pueblo cristiano han muerto un sinnúmero de pastores acá en Nicaragua y reconocidos hermanos que han estado por muchos años al frente de ministerios televisivos y pastores que han estado dirigiendo iglesias por muchos años y han fallecido, cristianos. Y a veces la gente se pregunta: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios permite esto? Solo quiero leer para empezar en San Juan 16:33. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, él mismo le dijo que en el mundo íbamos a tener problemas, íbamos a tener tribulaciones. Y dice en San Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener problemas, aflicciones, tribulaciones. Pero Jesús dijo: pero confíen, confiad, yo he vencido al mundo. Si yo he vencido al mundo, Jesús nos está diciendo: ustedes también van a pasar por estas pruebas y luchas. Jesús les dejó claro a sus discípulos que en esta tierra la vida del cristiano y aún de los seres humanos no es color de rosa. No ha sido fácil, aún dentro del pueblo cristiano y a través de la historia, como el cristianismo ha sido perseguido y como muchos cristianos han muerto por su fe. Y pues tenemos tribulaciones de diferentes tipos, tribulaciones de diferentes índoles, enfermedades, personas con cáncer, personas que han muerto en accidentes y cosas de una u otra forma que han sucedido, y son cosas pues que traen sufrimiento a la vida de cada persona y a la vida de cada creyente. ¿Por qué? Porque sufrimos los cristianos
y sufren los que no son cristianos. Pero nosotros tenemos la confianza y tenemos la esperanza de que tenemos un Dios poderoso, amoroso, sabio, omnipotente, misericordioso, que todo lo puede y que todo lo sabe, que está cuidando de nosotros. Porque aunque no podemos obviar de que existe la maldad, de que existe el sufrimiento, hay un Dios todopoderoso, soberano, que tiene el control de todo lo que sucede en el universo. A veces, para las personas no creyentes es difícil entender, y a veces dentro del pueblo de Dios, porque surge la pregunta si como Dios, siendo un Dios santo, un Dios amoroso, un Dios de amor, un Dios todopoderoso, permite la maldad en el mundo. Lo primero que podemos responder conforme a las Escrituras es que el origen de la maldad no viene de Dios. El origen de la maldad vino de Satanás. Vino de Satanás, que fue el principal que originó la maldad. Y después vemos a nuestros padres terrenales, Adán y Eva, pecando en el huerto del Edén. Entonces, una de las respuestas sería: Dios no es responsable de eso. Dios no es responsable de la maldad. Dios no comenzó la maldad. Adán y Eva fueron los que pecaron en el huerto del Edén, y eso provocó el pecado, la degradación de la humanidad entera sobre la tierra. Pero inicialmente Satanás fue el que originó la maldad cuando se rebeló en contra de Dios, quiso destronar a Dios, quiso usurpar el lugar de Dios, y Dios lo echó de su presencia. Entonces vienen las preguntas de la gente que dice: ¿por qué Dios, entonces, si Dios lo sabe todo, si Dios lo conoce todo, por qué Dios permitió que Adán y Eva pudieran tomar decisiones tan malas? Recuerden que Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, y Dios a Adán y Eva desde un principio le dio esa capacidad de tomar decisiones, la voluntad, la capacidad de elegir. Y Dios le dio la inteligencia también, y Dios le dio esa capacidad al hombre de elegir entre el bien y el mal. Dios le dio esa capacidad. Entonces, recordemos que de eso no podemos ignorar eso. Dios le dio esa capacidad. Dios puso a Adán en el huerto del Edén para que ellos pudieran tomar decisiones. O sea, Dios no lo hizo robot, no les puso un software en su cerebro y ya estuvieran programados para que hicieran lo que Dios quisiera. No, Dios le dio la capacidad de que ellos eligieran. Recuerden que Dios los diseñó de esa manera a ellos. Dios los diseñó de la manera en que ellos podían tomar decisiones para que ellos eligieran los que ellos consideraban que era bueno y que era malo. Dios creó esa posibilidad en Adán y Eva. Ahora, mientras uno conversa con las personas y personas te cuestionan y te dicen, entonces, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué Dios los creó? ¿O por qué Dios permitió que esa criatura pecaminosa, esa serpiente, tentara a Adán y Eva en el paraíso?
en el huerto del Edén? ¿Por qué Dios los permitió? ¿Por qué Dios los permitió? Entonces, hermano, todas estas preguntas las hacen muchas personas. ¿Por qué? Porque siempre están tratando de culpar a Dios en todo lo que pasa en el mundo, en todo lo que sucede en el mundo, y le echamos la culpa a Dios, y a veces no queremos hacer responsable al hombre, porque el hombre es un ser moral, es un agente responsablemente moral, y él un día va a dar cuenta a Dios de sus acciones. Ahora, ¿por qué? Otra pregunta que se hace o hacen las personas es, ¿por qué Dios creó a los ángeles? ¿Por qué Dios creó a los ángeles de tal manera que ellos se rebelaran en contra de Dios, siendo influenciados por el mismo Satanás? Otros dicen que en este caso Dios no es responsable, quien es el responsable es Satanás, el diablo, que influenció a los ángeles, que también se rebelara en contra de Dios, y Dios los echó fuera también. La tercera parte de los ángeles los lanzó junto con Satanás. Entonces, hermano, a medida que estudiamos la Biblia, a medida que nosotros profundizamos en ella, nos damos cuenta de que el pecado, la maldad, comenzó en el cielo. Ahí comenzó la maldad, ahí comenzó el pecado. ¿Por qué? Porque vemos de que ahí fue donde Satanás se rebeló en contra de Dios e influenció a la tercera parte de los ángeles, y también cayeron de la presencia de la gracia de Dios. Pero la pregunta es, ¿será que Dios no sabía esto? ¿Será que Dios no tenía control de esto? ¿Será que Dios no estaba ahí? ¿O será que Dios se hacía de la vista gorda? De ninguna manera. ¿Saben ustedes? Dios lo sabía. Dios estaba en un control absoluto de eso y de lo que estaba maquinando en el corazón de Satanás, porque el mismo Satanás ni siquiera había expresado lo que él quería hacer, lo que él quería, las conspiraciones en contra de Dios, y Dios ya la sabía. Pero en todo esto, en todo lo que sucede alrededor aún de nuestra vida, Dios tiene propósitos. No hay nada que suceda en nosotros o en el universo entero si no es por la voluntad de Dios. Y ahí donde nosotros llegamos a lo que llamamos la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. No hay nada que suceda en este mundo, en esta tierra, a nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestra familia, si Dios no lo permite. Querramos o no querramos entenderlo, así es. Querramos o no querramos entenderlo, así es. Entonces, estas cosas nosotros debemos de entenderla a la luz de la palabra. Ahora, la maldad existe, sí existe. A como existe la maldad, también existe Dios. Eso no podemos evitarlo, no podemos negarlo. La maldad existe en el mundo, existe la maldad, y aún la Biblia nos enseña desde el principio que el hombre fue creado, cómo el ser humano de una forma dañina ha actuado
en contra de su propia raza, destruyéndola. Pero también vemos la naturaleza también, cómo está maldecida. Entonces, la maldad existe y nosotros la podemos ver de una forma clasificada, categorizarla. ¿Por qué? Porque vemos que dentro de la maldad que la Biblia habla y que se originó en el cielo y vino de Satanás, y que Dios, querramos o no querramos, estaba en control de todo ello. Vemos lo que existe la maldad moral, y la maldad moral es personal. Y cuando hablamos de la maldad moral, estamos hablando de la gente que hace maldades en contra de otra persona. La maldad que hace una persona en contra de otra. Cosas malas, cosas impías. Todas esas cosas, hermano, es lo que se conoce como la maldad moral. Si nosotros nos vamos a la Biblia, porque ya quiero ir entrando en la palabra de Dios, en Romanos 3, versículo 10 en adelante, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es la condición del hombre. Sepulcro es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, así está el hombre. Esa es la condición del hombre. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la raza humana fue contaminada. El pecado se heredó de generación en generación, y por eso la raza humana está caída ante los ojos de Dios. Está contaminada. Y en su corazón solo maquina maldad. Sus pensamientos son de continuo de hacer el mal. Eso es lo que, por eso Dios destruyó a la humanidad en los tiempos de Noé. ¿Por qué? Porque el pecado, la maldad de ellos llegó hasta la presencia de Dios. Y ahí fue donde se dio el diluvio. Entonces esa es la condición del hombre. Entonces la maldad, querramos o no querramos, existe. Si vamos a Jeremías, podemos leer otro pasaje. Jeremías, lo voy a leer, ¿verdad? Jeremías 17:9, porque estoy dando una introducción sobre esto. Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así es el corazón del hombre, perverso. ¿Quién lo conocerá? Y luego dice más adelante, mire, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto quiere decir de que aún en medio de la maldad moral de la humanidad, del ser humano, cuando el hombre se levanta en contra de su propia raza, cuando el hombre busca hacer daño, a transgredir las leyes morales de Dios, no crean que Dios se hace de la vista gorda. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Y no hay nada que suceda en la vida suya y en la mía si Dios no lo permite. Nadie puede tocar tu vida, tu familia, tus hijos, tus bienes, todo lo que tiene, si Dios no da autorización a Satanás de tocar tu vida. Eso es una realidad, en la Biblia es claro. Cuando Satanás se presentó delante de Dios y él habló con Dios, y Dios le dijo: ¿no ha visto a mi siervo Job, justo y temeroso, que no hay un hombre más justo sobre la faz de la tierra? Y Satanás, que le
¿qué le digo? Bueno, no se va a portar de esa manera, así hablando de esta forma, si tú no lo has bendecido, le has dado todo lo que tiene. Y en otras palabras le digo a Satanás, préstamelo un rato, dame permiso, voy a atacar todo lo que tiene, voy a destruir sus bienes, quitarle todo lo que tiene, a ver si no te maldice. O en otras palabras, no te maldice y te rechaza y se aparta de tu camino. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Hermano, Dios le dio permiso a Satanás para que hiciera lo que él quisiera, menos que le tocara su alma. De igual manera sucede con la vida de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. No hay nada que suceda a nuestro alrededor si Dios no está detrás de ello. Hay que ser claro. Por eso hay que entender dentro de esto la soberanía de Dios. Una de sus cualidades, una de sus atributos, es parte de su personalidad. Dios es el que gobierna el universo. Dios está encima de todo gobierno, de todo principado, potestad, Él está encima. Y no hay nada que suceda si Dios no le da permiso al enemigo, a Satanás. Entonces, dentro de la maldad moral, tiene que ver con la maldad que el mismo ser humano le hace a su prójimo. ¿Por qué? Porque esa es la condición del hombre cuando no quiere obedecer a Dios. Si leemos en Santiago, miren lo que dice Santiago. En Santiago capítulo 1, por acá lo tenemos ya. Santiago capítulo 1 dice lo siguiente, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Dios no es el que crea la maldad. O sea, mire lo que dice aquí. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Eso es lo que hay dentro del interior del ser humano. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siempre hago, decía Pablo, lo que no quiero, y lo que quiero hacer no lo hago. ¿Por qué? Porque decía Pablo, estoy dentro de un cuerpo que siempre su tendencia es hacer el mal. Por eso el cristiano, el hijo de Dios, siempre debemos estar siendo alimentados cada día más nuestro espíritu que la carne. Tenemos que ser alimentados, tenemos que estar conectados con Dios. ¿Por qué? Porque humanamente, si nosotros dejamos la fuente de la vida, la fuente del bien, que es Dios, que es el que nos alimenta, que es el que nos ayuda a mantenernos cada día más fuerte y no ceder a las tentaciones de este mundo y a la maldad, es ahí donde está el problema. Tenemos que estar conectados con Dios. Y aquí la palabra es clara. La maldad existe. Y esa ha sido la condición del hombre desde el principio. Desde que el hombre cayó en el huerto del Edén. ¿Usted cree? ¿Existe o no existe la brujería? Sí existe. Lea la Biblia desde el Antiguo Testamento, cómo las personas han practicado la hechicería, la brujería, haciendo daño a las personas. Y si somos hijos de Dios, somos cristianos y estamos agarrados de Dios, nadie nos va a hacer daño, nadie nos va a tocar. Porque
El poder de Dios nos cubre, el Espíritu Santo nos protege, nos cubre. Pero sí, hay personas que hacen daño de esta forma, de esta manera, y se prestan como instrumentos de Satanás para hacer daño, y son influenciados por Satanás, son instrumentos de Satanás, son esclavos de Satanás. También podemos ir a la Biblia y ver, hermano, cómo el hombre ha actuado siempre desde un principio en hacer daño a su raza. Otra de las categorías que podemos nosotros ver la maldad es la maldad de la naturaleza. La maldad acerca de una naturaleza caída. La maldad natural. ¿Por qué? Porque desde que el hombre falló, desde que Satanás se levantó en contra de Dios y el hombre también pecaron, ¿saben? También la naturaleza también se volvió, cayó de su presencia, es decir, se contaminó. Recuerden que Adán y Eva, cuando cultivaban la tierra, ellos sin mucho esfuerzo, la tierra daba grandes cosechas en abundancia, sin mucho esfuerzo. Pero una vez que pecaron, dicen que inmediatamente también la tierra quedó contaminada. Y dice que con el sudor de su frente tenían que trabajar duro para poder hacer producir la tierra. Y de eso podemos ver la naturaleza, hermano. ¿Por qué a veces se producen tantas cosas terribles como terremotos, calamidades, huracanes, esos fenómenos naturales, tsunamis que a veces se ha tragado hasta 500,000 personas, medio millón de personas? Todas estas cosas es parte de la naturaleza caída. Por eso se le llama, la podemos categorizar como la maldad natural, es impersonal. Por eso la gente dice, ¿por qué suceden tantas cosas? ¿Por qué hay tantas enfermedades que se producen en el mundo? ¿Por qué hay tantos virus? Que los virus han existido a través de la historia. Y claro, hoy con la tecnología que está tan avanzada, se puede modificar y hacer cuantas cosas, y se pueden crear y diseñar virus para atacar a otros países de una forma, creando guerras biológicas. Pero muchos de las pestes, de las enfermedades, es causa de la misma maldad natural, de la misma naturaleza caída. Entonces por eso vemos, hermanos, tantas cosas: enfermedades, desastres, calamidades, bacterias, pestes. Imagínense, enfermedades que se han surgido a través de la historia. En el año 1885 se creó la primera cura para una enfermedad. La primera cura en el año 1825, una gripe que mató a más de 100 millones de personas en ese tiempo, y no se había todavía descubierto la cura. Ahí la primera cura para ese virus, 1885, y murieron más de 100 millones de personas. Más de 100 millones de personas. Por causa de un virus, de una peste. Y ahí donde vamos, hermano. ¿Por qué suceden estas cosas? Y a veces la gente dice, ¿cómo yo voy a creer en Dios si están sucediendo estas cosas? ¿Por qué Dios no entra en acción? ¿Por qué Dios
no pone su mano, no actúa. La gente ataca a Dios. De una u otra manera, Dios tiene control de todas las cosas que suceden en el mundo, querramos o no querramos entenderlo. ¿Por qué? Porque de otra manera, hermano, no fuera Dios. Recuerden, Dios es soberano, Dios es infinito, y se lo voy a demostrar con la Biblia. Todas las cosas que suceden en el mundo suceden alrededor de Dios y se dan, y Dios las usa para cumplir sus propósitos. Dios es un Dios sabio y Él sabe por qué suceden las cosas y por qué las permite. En el diluvio, ¿quién destruyó la humanidad? Dios. 8 personas se salvaron. ¿Qué dice la Biblia? Que la maldad era mucha entre los hombres y que sus planes, sus pensamientos eran de continuamente el mal. Y dice que llegó hasta la presencia de Dios, hasta los ojos de Dios, que Dios tuvo que destruir la humanidad, limpiar la humanidad, porque era tanta la maldad. ¿Y cómo estamos hoy? Cuidado, estamos peor que en el tiempo de Noé. Estamos peor que en el tiempo de Noé. Porque hoy, a través de la historia, a través de la humanidad, vemos cómo la humanidad cada día está creando, o sea, en otras palabras, la humanidad cada día se está alejando de Dios, creando sus propias leyes, viviendo a su propio gusto y antojo, y negando y haciendo a un lado la palabra de Dios, diciendo que Dios se ha equivocado y que ciertas normas, ciertas leyes no tienen que ver con su vida, con su manera de ser, con su estilo de vida, y que ellos quieren vivir su vida y echar a un lado a Dios, hacer un lado a Dios. ¿Ustedes creen que esto del virus está sucediendo en el mundo por pura casualidad? Supóngase que es natural, o supongamos que fue creado. Pero aún en medio de todo esto, Dios está disciplinando y tratando con la humanidad. Dios tiene sus propósitos. Y de una u otra manera, Dios está tratando con la humanidad. Y Dios le está advirtiendo a la humanidad que así como este virus está sucediendo y está atacando a las personas, y están muriendo miles de personas, porque aproximadamente dicen que en el mundo han muerto más de 500,000 personas, que no es ni comparado con otras enfermedades que han habido en el mundo, peste que han habido en el mundo, y la gente solo con este virus que ya van más de 500,000 personas, la gente está asustada. Pero sí, en la historia, en el pasado, han habido peste que han muerto más de 100 millones de personas. En la guerra, imagínense cuánto han muerto. Enfermedades, personas que tienen cánceres, personas que han muerto de cáncer, mucho más es el índice de los que han muerto ahorita con el virus. Personas que se han suicidado. Hay más personas que se han suicidado que el mismo coronavirus, que lo que ha causado muerte el coronavirus. Entonces, no crean que Dios no está detrás de todo esto. Dios ya tiene marcado aún el día en que usted y yo nos vamos a ir de esta tierra, ya sea de una forma o de otra, y Él se va a valer de cualquier cosa, de lo que esté sucediendo sobre la faz de la tierra. Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de todo. Y no hay nada, dice, que suceda fuera de su control. Entonces, nosotros podemos ver la maldad. Entonces, si la maldad existe
en el mundo, también Dios existe y no podemos ignorar eso. Hemos hablado de la maldad natural, de la tierra que está bajo maldición. Por eso vemos las catástrofes que se producen en el mundo. Porque si leemos Romanos capítulo 8, imagínense que dice Romanos, que la tierra gime, dice, como dolores de parto. Romanos 8, en Romanos 8, 22, dice que, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Desde un principio, gime, llora, sufre por la misma contaminación del pecado, consecuencias del pecado. La maldad moral, lo mencionamos en la Biblia, cómo es la condición del hombre caído, lejos de Dios. Por eso existe esa maldad, existe el pecado del hombre, vemos el hombre atacando al hombre, el hombre haciéndole daño al hombre, el hombre cometiendo tantas atrocidades en la humanidad. Por eso vemos tantas violaciones, tantas muertes, tantos genocidios, cómo el hombre se levanta en contra del hombre, cómo el hombre busca cómo mantener sus poderes y no importa quién se levanta en contra de él, inmediatamente lo elimina de su camino. Vemos a través de la historia eso. Y la Biblia lo dice. Y a veces el ser humano, el hombre, cree que Dios no está viendo todo esto que está sucediendo. Miren lo que leí en Jeremías 17. Dice que Dios sus ojos están puestos sobre el hombre y que Él le va a dar a cada quien su pago según sus acciones. En esta noche simplemente estoy hablando un poco sobre la maldad que existe en el mundo. Y simplemente estoy haciendo una introducción porque este tema es amplio. Pero existe la maldad. Existe la maldad y así como existe la maldad, existe Dios. Así como vemos un cielo, también existe un infierno. Porque la Biblia lo dice. Existe la maldad porque la Biblia lo enseña. Existe la maldad sobrenatural también. ¿Por qué la maldad sobrenatural? Recuerden que hay demonios. Según la Biblia, los demonios, los ángeles caídos, Satanás, quien se rebeló en contra de Dios, Dios lo echó fuera. Y aún se trajo a la tercera parte de los ángeles. Y todos sus secuaces, todos estos actúan para hacer daño en la tierra. Actúan e influencian al mismo hombre, el mismo ser humano, para hacer daño a su misma raza. Vamos a leer un pasaje bíblico para ir ya entrando, hermano, hablando acerca de cómo Dios actúa en medio de la maldad, en medio del sufrimiento. En Primera de Crónicas, voy a leer en Primera de Crónicas, aunque sea unos versículos, para continuar en la próxima sesión. Primera de Crónicas 29, Primera de Crónicas 29, y dice, 29, 11 al 12. Mire lo que dice. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Él está encima de todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. ¿Quién domina sobre todo? Dios. No es Satanás, no son los demonios, es Dios.
y tú dominas sobre todos. En tu mano está la fuerza. En tu mano está el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Esto es parte de la soberanía de Dios. En el Salmo 115 podemos leer otro pasaje. Miren lo que dice Salmo 115. Salmo 115 nos enseña y nos dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Es cierto. Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y de último, para ir terminando ya, porque vamos a continuar en la próxima sesión, en Deuteronomio, miren lo que dice, Deuteronomio 32, vamos a profundizar en estos textos en la próxima sesión. Dice en Deuteronomio capítulo 32, 39, y dice lo siguiente: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Imagínense, yo hago morir, Dios es el que da la vida y cuando Él quiere la quita. Ese es el Dios que tenemos, es el Dios el que da la vida. Cuando Dios quiere alargarnos la vida, la alarga. Cuando Dios la quiere acortar, la corta. Yo hago morir y yo hago vivir. Y hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien se pueda librar de la mano de Jehová. Ese es el Dios que tenemos. O sea que cuando Dios no quiere dar más tiempo de vida en esta tierra, Él la va a permitir. Y cuando Dios nos quiera cortar la vida, Él la va a hacer y Él se va a valer de cualquier cosa.